Dicen que en cada grupo siempre hay un amigo que sostiene todo, ese que llega primero cuando alguien se rompe y que nunca deja que nadie enfrente la vida solo. Pero nadie habla del día en que ese amigo, ese pilar silencioso, finalmente se cansa y descubre que las manos que él siempre extendió para salvar a otros ya no están cuando él tropieza. Esta es la historia de Martín, el hombre que todos llamaban cuando algo iba mal, el que sabía escuchar sin juzgar, el que prestaba dinero sin esperar que lo devolvieran, el que se quedaba despierto hasta la madrugada para acompañar a quemar las tristezas ajenas. Para muchos era casi un héroe. Para él solo era costumbre cargar mundos que no eran suyos. Pero un día, cuando el peso que llevaba por dentro se volvió demasiado grande, Martín cayó. No físicamente, sino de una forma que nadie vio venir. Su voz se quebró sin que nadie lo escuchara. Su sonrisa desapareció sin que nadie preguntara. Su corazón pedía socorro, pero el mundo estaba demasiado ocupado, acostumbrado a que él nunca necesitaba nada. Y es por eso que te pido que te quedes hasta el final. Porque esta no es solo la historia de un hombre agotado. Es la historia de lo que pasa cuando el fuerte de la familia, del grupo, del trabajo, se derrumba. Es la historia de cómo un gesto inesperado de alguien que nadie imaginaba puede cambiar el destino de una alma cansada. Si alguna vez fuiste esa persona que sostiene a todos, esta historia es para ti. Y si nunca miraste al amigo que siempre está, quizás hoy descubras algo que puede salvarlo. Martín siempre fue descrito como el amigo confiable, aunque esa palabra nunca alcanzó para definirlo. Tenía 30 y pocos años, una vida aparentemente tranquila y un corazón que parecía hecho para cargar aquello que los demás no conseguían soportar. No era el más fuerte físicamente, ni el más rico, ni el más preparado, pero tenía algo que lo hacía único. Una capacidad inmensa de sentir el dolor ajeno como si fuera suyo. Trabajaba como técnico en una pequeña empresa, nada glamuroso, pero era querido por todos. No porque contara chistes, ni porque fuera el centro de atención, sino porque era el tipo de persona que veía lo que los demás ignoraban. Un gesto triste, un suspiro escondido, una mirada que pedía ayuda sin palabras. Martín aparecía sin ser llamado, en la puerta de un amigo cuando la vida desmoronaba, en un hospital cuando nadie más se atrevía a ir, en las noches largas donde simplemente hacía falta compañía. Su vida era simple, casi minimalista. Un departamento pequeño, una cocina que aprendió a usar tarde, una bicicleta vieja que lo llevaba por la ciudad. No tenía pareja, no porque no quisiera, sino porque nunca sobraba tiempo para él. Siempre había alguien que necesitaba más. Siempre había un corazón más urgente que el suyo. Lo curioso es que nadie sabía realmente lo que Martín cargaba. No hablaba de sí mismo. Evitaba ser una carga. Su historia, sus miedos, sus propias grietas, todo permanecía guardado como si temiera que, al mostrarlas, decepcionaría a quienes lo veían como ese hombre sólido que jamás se derrumba. Y poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, fue desapareciendo dentro de su propio silencio. Porque cuando siempre se es el hombro de todos, nunca queda un hombro para uno mismo. El segundo personaje de esta historia apareció en la vida de Martín de una manera casi invisible, como suelen llegar las personas que terminan cambiándolo todo. Se llamaba Diego. Tenía 20 y tantos años, una apariencia descuidada, ropa gastada y una expresión que mezclaba cansancio y una humildad profunda, de esas que no se imponen, sino que se notan apenas uno presta atención. Diego trabajaba como repartidor en bicicleta. Lo veías pasar rápido, siempre apurado, como si la vida lo empujara más de lo que él mismo pudiera soportar. No tenía amigos cercanos, no tenía familia en la ciudad, no tenía a quién llamar cuando las cosas salían mal. Pero incluso así, mantenía una sonrisa pequeña y tímida, una que no buscaba agradar, solo sobrevivir. Martín lo conoció por casualidad. Un día,
Mientras salía del trabajo, vio a Diego sentado en el borde de la vereda, ajustando la cadena rota de su bicicleta. Nadie se detuvo. Nadie preguntó. La gente pasaba como si él fuera parte del paisaje urbano, uno más de esos rostros que se borran en la rutina. Pero Martín se detuvo. ¿Necesitas una mano?, preguntó. Diego levantó la mirada, sorprendido por el simple acto de ser visto. Si no es molestia, respondió con voz baja. Aquel encuentro fue breve, pero dejó algo en el aire. Diego tenía una forma de agradecer que no era común. No decía gracias por compromiso, lo decía como quien reconoce algo que no suele recibir. Y Martín, sin querer, sintió un reflejo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, ayudar a alguien no lo dejó más cansado, lo dejó más ligero. Con el tiempo, comenzaron a cruzarse más seguido. No eran amigos íntimos, no compartían largas conversaciones, pero había un respeto silencioso entre ellos. Diego veía en Martín algo que pocos percibían, una tristeza escondida detrás de su generosidad. Y aunque no decía nada, notaba cada mirada caída, cada respiración profunda, cada sonrisa apagada. Diego, humilde y casi invisible para el mundo, entendía mejor que cualquiera lo que significa cargar más de lo que se puede. Y sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la única persona capaz de ver la caída de Martín antes de que fuera demasiado tarde. Todo empezó a quebrarse en silencio, como casi siempre ocurre con quienes acumulan demasiado. Martín llevaba semanas sintiendo que algo dentro de él se aflojaba, como una cuerda estirada al límite. Dormía mal, comía cuando se acordaba, y el cansancio que antes desaparecía con una ducha, ahora lo perseguía incluso después de horas de descanso. Pero nadie lo notaba, nadie sospechaba, nadie preguntaba. La gente estaba acostumbrada a que él siempre estuviera bien, siempre disponible, siempre firme. Así que cuando comenzó a fallar en pequeños detalles, olvidar un recado, llegar unos minutos tarde, quedarse mirando al vacío en medio de una conversación, lo atribuyeron a cualquier cosa, menos al agotamiento emocional que lo consumía. Una tarde, después de un día particularmente difícil, Martín recibió un mensaje de un amigo pidiéndole un favor urgente. Era el cuarto en la semana. A pesar de no tener fuerzas, dijo que sí. Subió a su bicicleta y recorrió media ciudad bajo la lluvia para ayudar. Cuando llegó, el amigo apenas lo miró. «Gracias, bro. Sabía que podía contar contigo», dice o amigo. Martín sonrió, empapado, exhausto, pero por dentro algo se rompió un poco más. Volviendo a casa, pasó frente al mismo lugar donde había encontrado a Diego semanas antes. Ahí estaba otra vez, intentando cubrir su mochila con una bolsa plástica. Parecía agotado también, pero aún así levantó la mano en un saludo tímido. Martín respondió con un gesto cansado y siguió pedaleando. A pocas cuadras de su casa, su bicicleta resbaló en una mancha de aceite y él cayó al suelo de golpe. No fue una caída aparatosa, pero bastó para que el dolor físico despertara todo el dolor emocional acumulado. Sentado en la calzada, bajo la lluvia, con la bicicleta caída a su lado, finalmente dejó escapar un sollozo, un único sollozo, que parecía contener años de silencios. Intentó levantarse, pero no pudo. Não porque estivesse ferido, sino porque finalmente seu corpo se negou a seguir carregando o que sua alma já não suportava. Y ahí ocurrió lo más doloroso. Su teléfono comenzó a sonar. No era alguien preocupado, era otro pedido de ayuda. Martín miró la pantalla, empapado, temblando, y por primera vez en su vida no pudo responder. Su caída no era espectacular, no había sangre, no había drama público. Era la caída más cruel de todas, la que ninguém ve. Apenas un hombre solitario, sentado en el suelo, descubriendo que cuando él finalmente precisa, ninguém aparece. Diego estaba más cerca de lo que Martín imaginaba. Había terminado una entrega minutos antes, y al ver la lluvia intensificarse,
decidió tomar un atajo por la misma calle donde Martín había caído. No esperaba encontrar a nadie allí, mucho menos a la única persona que, aunque no fuera íntimo, le había ofrecido ayuda sin pedir nada a cambio. Lo vio a unos metros, empapado, inmóvil, con la bicicleta caída. No parecía herido, parecía derrotado. De inmediato sintió un golpe en el pecho, como si reconociera en esa postura una tristeza que él mismo había vivido demasiadas veces. Sin dudarlo, corrió hacia él. «Martín, ¿estás bien?», preguntó, agachándose a su lado. Martín intentó sonreír, pero la expresión simplemente no bello. Estoy bien», murmuró, en un tono que delataba exactamente lo contrario. Diego lo observó en silencio por unos segundos. Vio sus manos temblando, sus ojos rojos, su respiración entrecortada, y entonces entendió. Aquella no era una caída física, era una caída del alma. «No», dijo con voz firme pero suave. «No estás bien». Martín tragó saliva, como si esas palabras lo desarmaran. Nadie jamás le había dicho algo así. Nadie lo veía lo suficiente para notarlo. Y sin saber por qué, o quizá porque su corazón ya no tenía fuerzas para sostener más mentiras, respondió: «No puedo más, Diego. Siento que todo depende de mí. Pero yo ya no sé cómo seguir». Fue ahí cuando ocurrió la virada. Diego se sentó en el suelo junto a él, bajo la lluvia, sin importar que ambos estuvieran empapados. «¿Sabes qué es lo más injusto?», dijo con calma. «Que todos piensan que el fuerte no necesita ayuda. Pero yo sé lo que se siente, y no voy a dejar que te levantes solo». Martín lo miró sorprendido. «¿Por qué un día tú te detuviste para ayudarme cuando nadie más lo hizo?», respondió Diego. «Y porque nadie debería cargar el mundo solo, ni siquiera tú». Luego hizo algo que nadie había hecho con Martín en muchos años. Le puso una mano en el hombro, no para apoyarse, sino para sostenerlo. En ese gesto sencillo, humilde, inesperado, Martín sintió algo aflojar dentro de sí. No alivio completo, no una cura instantánea, pero sí la certeza dolorosa y hermosa de que por primera vez en mucho tiempo alguien lo veía. Mientras Diego lo acompañaba en silencio, Martín sintió que algo dentro de él empezaba a desmoronarse, pero esta vez no como un colapso, sino como una liberación lenta, inevitable, casi necesaria. Era extraño. Toda su vida había sido especialista en sostener a otros, en escuchar, en cargar pesos ajenos sin quejarse. Sin embargo, cuando alguien por fin se sentó a su lado para sostenerlo a él, no sabía qué hacer con esa sensación. El sonido de la lluvia era suave ahora, como si el mundo entero bajara el volumen para no interrumpir ese momento. Martín respiró hondo, y el aire entró en su pecho de una manera casi dolorosa, como si estuviera despertando un músculo que llevaba años dormido. «No pensé que alguien notaría esto», dijo finalmente con la voz ronca. Diego lo miró con seriedad. «Lo noté porque yo también estuve ahí», respondió. «Cuando nadie te levanta, aprendes a ver cuando otro está cayendo». Esas palabras golpearon más profundo de lo que Martín esperaba. Toda la vida había pensado que su valor estaba en ser útil, en nunca fallar, en no mostrar fragilidad. Ser fuerte era su papel, su identidad, su manera de existir. Pero, ¿a qué precio? La lluvia corría por su rostro, mezclándose con lágrimas que él ya no intentaba ocultar. «A veces siento que, si dejo de ayudar ya no sirvo para nada», confesó. Diego negó con la cabeza, con una convicción que impresionó a Martín. «Eso es lo que te hicieron creer, pero tú no eres solo lo que das. Eres lo que eres, incluso cuando no puedes dar nada». Martín bajó la mirada. «Siempre pensé que pedir ayuda era cargar a alguien». «Pedir ayuda es confiar», corrigió Diego. «Y tú también mereces ser confiado a alguien». Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Un silencio que limpiaba, que acomodaba lo que estaba roto. Martín se dio cuenta de algo que nunca había permitido que emergiera. Estaba cansado, no físicamente, no de la vida, sino de ser útil solamente cuando no necesitaba nada.
de ser querido por su fuerza, pero nunca por su fragilidad. Diego le habló con una suavidad que pocos sabían usar. No tienes que ser el fuerte hoy, ni mañana. Cuando necesites, aquí estoy. Y entonces, por primera vez en años, Martín se permitió hacer algo simple, humano, pero que había evitado durante demasiado tiempo. Apoyó la cabeza en el hombro de otro, no por debilidad, sino porque estaba listo para dejar de cargar solo. Los días siguientes no fueron fáciles para Martín, pero por primera vez no tuvo que recorrer ese camino en soledad. Después de aquella noche bajo la lluvia, Diego comenzó a aparecer sin anunciarse, no para invadir, sino para acompañar. Pasaba por su casa antes de las entregas para ver cómo estaba. Le llevaba un café caliente, arreglaba pequeños detalles que veía fuera de lugar. No hacía preguntas difíciles, no exigía explicaciones, solo estaba ahí, presente, constante, humano. Martín, que siempre había sido quien sostenía a todos, necesitó tiempo para acostumbrarse a ese nuevo papel. A veces se sentía incómodo, casi culpable, como si estar cansado fuera un privilegio que no podía permitirse. Pero Diego era paciente, no lo presionaba, le hablaba de cosas simples, del clima, de las calles donde repartía, de los clientes difíciles y los buenos. Conversaciones que poco a poco iban devolviendo aire donde antes solo había un peso inmenso. Una tarde, mientras caminaban juntos por el barrio, Martín se detuvo frente a una cafetería pequeña que él frecuentaba cuando quería pensar. Era su lugar de escape, aunque hacía meses que no entraba. «Hace tiempo que no vengo aquí», murmuró. «Vamos», dijo Diego sin pensarlo. «Te invito». Sentados junto a la ventana, Martín observó el movimiento de la gente afuera. Todos tan ocupados, tan apurados, tan centrados en sus propias urgencias. Y por primera vez no sintió la necesidad de cargar el mundo sobre los hombros. Sentía calma, una calma rara, pero bienvenida. Diego tomó un sorbo de café y lo miró con una sinceridad casi desarmante. «Martín, no tienes que ser un héroe. La gente te quiere, incluso cuando te rompes un poco». Martín bajó la mirada, emocionado. «No estaba seguro de que alguien me quisiera así». «Pues aprende algo hoy», dijo Diego sonriendo. «Los amigos no solo están para recibir, también están para sostener». Ese día, algo dentro de Martín se acomodó. No se curó por completo, no recuperó toda su fuerza, pero dejó de sentirse solo en su cansancio, y ese fue el verdadero cambio. Esa misma semana, Martín tomó una decisión que llevaba años posponiendo. Se inscribió en un grupo de apoyo emocional que había visto 1000 veces, pero al que nunca se animaba a entrar. Diego lo acompañó a la puerta, sin presionar, sin empujar. Solo caminó a su lado, como quien guía sin dirigir. «Entra tranquilo», le dijo. «Nadie ahí espera que seas fuerte». Martín respiró hondo y entró. Fue el primer paso hacia una vida más honesta consigo mismo. No perfecta, no heroica, pero real. Cuando salió, una hora después, Diego seguía ahí, apoyado en su bicicleta, esperándolo bajo la luz cálida del atardecer. «¿Cómo te fue?» Martín sonrió con los ojos, cansado pero más ligero. «No me rompí», respondió, «pero creo que por primera vez me dejé ver». «Eso es empezar de verdad», dijo Diego. Aquel día, Martín entendió algo que nunca había permitido que entrara en su corazón. La fuerza no estaba en sostener a todos, sino en aceptar que él también merecía ser sostenido. Dicen que todos tenemos un punto de quiebre, pero pocos hablan del instante en que aceptamos que no tenemos por qué llegar hasta él. La caída de Martín no fue un fracaso, fue un recordatorio, un llamado silencioso de su alma diciendo: «Ya no puedo solo». Y aunque el mundo seguía igual de rápido, igual de exigente, igual de distraído, él ya no lo enfrentaba con las manos vacías. Con Diego a su lado, comprendió algo que había negado toda su vida. Pedir ayuda no era rendirse, era abrir la puerta a la posibilidad de ser humano, ser visto, ser escuchado, ser sostenido. Lo más hermoso, sin embargo, no fue su recuperación,
sino su transformación. Martín ya no quería ser el que cargaba a todos, quería ser el que compartía el peso, el que acompañaba sin desbordarse, el que daba, pero también recibía. Un mes después de aquella noche bajo la lluvia, los dos se encontraron nuevamente frente al mismo lugar donde Martín había caído. Él se detuvo un instante, respiró hondo y sonrió. ¿Sabes algo, Diego? Antes pensaba que ayudar a otros era mi misión. Ahora entiendo que ayudarme a mí mismo también lo es. Diego le devolvió la sonrisa. Y no tienes que hacerlo solo, nunca más. Esa escena, simple para cualquiera que pasara por allí, era en realidad el cierre de un ciclo, el final de una etapa donde Martín vivía para sostener a todos y el comienzo de otra donde él también se permitía ser sostenido. Y ahora, mientras escuchas esta historia, tal vez te preguntes por qué contar algo así. La respuesta es sencilla, porque tal vez tú seas ese amigo que siempre ayuda, que siempre escucha, que siempre dice sí, incluso cuando está roto por dentro. Y si es así, quiero que te lleves esto. No tienes que cargar el mundo solo. No naciste para ser inquebrantable. Ser fuerte no significa no caer. Significa saber quién te puede levantar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario, compartirla y seguirnos para más relatos que abrazan el alma. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que de una forma u otra también nos sanan a todos.